Que la paz, el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Para mí es un gran honor el poder traer la palabra de Dios ante cada uno de ustedes. Por eso, antes de comenzar, quisiera ir en oración ante el Padre Celestial. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, porque tú me permites traer de tu palabra ante estos hermanos, pidiéndote, Señor, que tú me des sabiduría, inteligencia, así como le des sabiduría a cada uno de ellos, para que todo lo que yo traiga esta mañana, de acuerdo a tu palabra, nos sirva para nosotros poder seguir tu camino sin tropiezos y que cada día estemos más cerca de ti. Esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana voy a hablar de algo que siempre hemos hablado y lo hemos traído muchas veces en las predicaciones, que es la lucha nuestra por nuestra salvación. Es una cosa que tal vez piensen que es repetitiva, pero Pedro y Pablo repitieron muchas veces las mismas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros las aprendiéramos. En la segunda de Pedro, en el capítulo 1, habla de la naturaleza divina que Cristo nos da a cada uno de nosotros y nos da unas promesas que son promesas que nos llenan el alma, nos llenan el espíritu y nos llevan a mantenernos fieles en su palabra. En la primera de Pedro 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Siempre iba a tratar de recordarnos, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ese es el propósito de nosotros cuando traemos el mensaje. No solamente para ustedes, sino para aquel que trae el mensaje. Y en la Filipenses 2:3 leemos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. La primera lección que vemos es el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue humilde, Él no se consideró más grande que ninguno. Y fíjense que para demostrarlo, Él le lavó los pies a aquellos que estaban con Él en aquel momento. Cosa que solamente lo hacían cuando llegaba alguien a las casas, lo hacían los sirvientes de la casa. O sea que vemos ahí que Él se estaba considerando un servidor de la humanidad. Y así es como debemos de considerarnos cada uno de nosotros. La necesidad de nuestra humildad es básica para Dios. Dios exalta a los humildes, pero los humildes serán salvos si obedecen. No solamente por la humildad vamos a ser salvos. Se debe obedecer. ¿Y qué? ¿Obedecer qué? A la palabra de Dios. Aquella palabra que nos ha traído a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación, nos dice que tenemos que hacer algo. Ocuparse es hacer algo. Usted se ocupa de su casa, usted atiende su casa.
Usted quiere la salvación, usted tiene que atender a esa salvación y llegar a la meta, como nos pide la palabra. Tenemos que trabajar arduamente en nuestra actitud de la humildad. ¿Por qué? Porque es como único el hombre obedece. Si no es a través de la humildad, su ego no le va a permitir obedecer aquellas lecciones que Cristo nos da. La obediencia a Cristo debe ser constante, no debe ser ambivalente. Como dice Santiago, como las ondas del mar, no puede ser así. Desde el momento que comenzamos con el bautismo, tenemos que seguir firme. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue la muerte. Trabajar para nuestra salvación significa que debemos permanecer en esa lucha hasta el final. Y Pablo lo menciona muchas veces cuando hace mención a la carrera. Tienes que llegar a la meta, tienes que llegar al final. No importa lo que tengamos que enfrentar, no importa cuántas veces nos desanimemos, tenemos que volvernos a llenar de ánimo y seguir, no podemos parar. En Mateo 10:22 al final dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si usted es ambivalente y no permanece hasta el fin, usted no termina la carrera. Y desafortunadamente, si usted lee la palabra de Dios, le dice que va a perder la salvación. Podemos quedarnos cortos en nuestra batalla si cedemos y nos aflojamos. En Hebreo, capítulo 4, versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. O sea, se le había anunciado a varias personas, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y en el 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tenemos que oír la palabra de Dios, observarla, hacerla nuestra y obedecerla. Todos nosotros tenemos que completar nuestra salvación. ¿Usando qué cosa? La base, la voluntad de Dios. En Gálatas 6, versículo 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Los unos de los otros. Esa es una parte en que nosotros tenemos que aplicar la humildad. Hay hermanos que por alguna razón se han apartado, algún momento se han alejado. Nosotros tenemos que ser humildes y no creernos mejores que el que ha fallado, sino al contrario, ser como Cristo, que abrió los brazos, aquel padre que el hijo se había perdido, lo contento que él estuvo cuando él volvió. Nosotros tenemos que tener esa característica de querer ayudar a aquellos que se apartan para que vuelvan, pero hacerlo con amor. Desde luego, eso no quiere decir más allá de lo que estoy diciendo, porque cada uno tiene que llevar su propia carga. O sea, yo no puedo llevar la carga suya. Yo puedo ayudarlo. ¿Y cómo? Orando, hablando con usted, conversando de la palabra, asistiéndolo cuando usted me necesite. Pero la carga suya usted la tiene que cargar. Yo no la puedo cargar por usted. Yo no puedo cargar la carga de mi esposa conmigo por mucho que yo la quiera. Hemos estado juntos 62 años, pero ella tiene que luchar por su carga y yo por la mía. ¿Que nos ayudamos mutuamente? Sí, nos ayudamos constantemente. ¿Por qué? Porque queremos poder llegar
a la meta. Y esa meta ansiamos que llegue todo el mundo. Tu salvación es personal. Por eso es que cada uno tiene que luchar. Nadie puede hacer mi trabajo. Ni yo puedo hacer tu trabajo. Fíjense que en las 7 cartas que están escritas a las iglesias de Asia, en Apocalipsis, en el capítulo 2, ¿cuántas veces se menciona el que venciere? Ahí vemos en el versículo 7, en el 11, en el 17 y en el 26, que menciona al que venciere. Es el que va a recibir la recompensa. El que no vence no va a recibir la recompensa. O vencemos al mundo o el mundo nos va a vencer a nosotros. Esa es la mirada, a lo que tenemos que nosotros estar conscientes. A veces nos apartamos porque algo nos atrae en el mundo. Pero mire, fíjese, esa atracción que usted siente en el mundo, ¿qué tiempo dura y hacia dónde lo está llevando? Lo está llevando a la destrucción. La palabra de Dios lo lleva a la vida eterna, a la salvación. En la segunda de Pedro, en el capítulo 2, que se leyó esta mañana, del 18 al 22, dice, antes que eso, que quiero decirle que tengamos cuidado y no permitamos que maestros incompetentes nos desvíen el camino, enseñándonos cosas que no son correctas. Y dice esa segunda de Pedro, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con la concupiscencia de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, de los que hablan en error. O sea, tenemos que tener cuidado porque ahí vemos que aunque usted haya apartado de la concupiscencia de la carne, puede caer y ser desviado. Usted tiene que ser firme. Dice, prometiéndote libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Te prometen muchas cosas bellas, cosas que tal vez te animan porque son cuestiones físicas, que tú ves, que tú sientes, pero que no es lo que necesitas para la salvación. Y dice, ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, y eso es una advertencia para cada uno de nosotros, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, que hemos llegado a través de su palabra, y envolviéndose en las cosas que habían dejado, y se dejan vencer, ¿qué es lo que dice? Seremos peores que al principio. Vamos a estar en peor situación que en el principio. Y dice en el 21, y eso debemos analizarlo bien, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Nosotros vinimos a Cristo buscando la salvación. Él nos dio la fórmula de la salvación. Pero nosotros nos queremos volver atrás. ¿Y qué pasa? Ahí dice en la segunda de Pedro 2:22 algo que no es bonito, pero que es real. Dice, le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, volvieron a estar entonces en peor estado que antes. ¿Por qué? Porque gozaste del conocimiento de Cristo y te has vuelto a enredar en las cosas del mundo. No podemos permitir que la falta de otras personas nos desanimen. Cuando hablo de la falta de otra persona, a veces tenemos familiares, hermanos, padres, hijos, primos, familiares, cercanos. No podemos permitir que las faltas de ellos nos lleven a nosotros a desanimarnos. Dice, porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos
mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Hablando de otras personas, tal vez que se creen que, y fíjense, muchas veces hay personas que le están enseñando mal, que lo quieren llevar por un camino que no es el correcto. Y muchas veces no es que ellos quieran hacerle mal, sino que ellos creen que están bien. Pero usted a través de la palabra sabe distinguir perfectamente cuál es lo bueno y cuál es lo malo. El problema de la sociedad ahora es que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero usted no puede seguir la sociedad con esos pensamientos porque esos son completamente contrarios a lo que enseña la palabra de Dios. Si nuestra familia desecha la salvación, nosotros debemos ansiarla, ansiar esa salvación. Le dije al principio, la salvación es individual, no es colectiva. Pero usted puede ser llevado a una colectividad donde pueda perder su salvación. Dice en Lucas 13:25, trayendo algo sobre esto. Después que el padre de la familia se levantare, y esto es bien importante, porque a veces pensamos, eso que voy a hacer no es tan malo, y mañana yo vuelvo otra vez y vuelvo a reunirme con la iglesia y entonces no lo vuelvo a hacer más. Hermano, dice, si el padre de familia se levantara y cerrara la puerta y tú estás afuera, puedes llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué le va a responder? No conozco de dónde eres. Fíjense la importancia de mantenerse fiel. Fíjense la importancia de mantenerse en el camino correcto. Y ahí dice, no, entonces van a comenzar a decir, delante de ti hemos hecho tantas cosas buenas. Y él nos dirá, no los conozco. Alejaos de mí, obreros de maldad. Qué triste puede ser eso. Que usted haya pasado tanto tiempo tratando de hacer las paces con Dios, esforzándose, y por un leve desvío usted pierda esa carrera. Piénselo. Pero ese desvío no viene por forma automática. Ese desvío se produce en cada uno de las personas que se desvía, porque es un producto de la mente, es un producto de lo que usted ha pensado y ha analizado y entonces ha ejecutado. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Un pensamiento que debemos tener claro en nuestra mente es que nos vamos a presentar ante el juez justo cada uno de nosotros. Nos guste o no nos guste, hagamos hecho bien o mal, cada uno va a tener que dar cuenta por sí mismo. Por eso es que dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Temor no es terror, sino más bien cautela. ¿Por qué? Porque sabemos a los que nos pueden llevar las cosas. Tenemos que estar claros en tener un gran sentido de responsabilidad al obedecer a Dios en todas las cosas. Obedecer a Dios no en aquellos que nos gusta nada más, sino obedecerlo en todo. Aprender a que toda la palabra de Dios es agradable para nosotros. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un temor real de desagradar a Dios. Eso es lo que debemos tener nosotros. Temor real de desagradar a Dios. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso nada más es para aquellos maestros que se paran aquí enfrente.
es para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros está equipado para enseñar a otra persona. Y tenemos que tener cuidado cómo enseñamos y lo que enseñamos. ¿Por qué? Porque Dios nos llevará a cuenta en el momento que estemos frente a Él. Yo me acuerdo en la lectura de Hechos 24, cuando Pablo estaba ante Félix, él le llevó los padecimientos de Cristo y a donde él podía llegar. ¿Y qué dijo Félix? Vete, que después vamos a seguir hablando. Él desechó la palabra de Dios. Nosotros trabajamos para llevar la palabra de Dios, cada uno de nosotros. El que no la quiera oír y sea como Félix, nosotros no nos podemos amargar por eso, porque nosotros no convertimos a nadie. La palabra de Dios es lo que convierte al hombre. Y si el hombre desprecia la palabra de Dios, no hay manera de conversión. Usted no puede sentirse afligido por eso. Sí, afligido porque es un alma que se pierde, pero usted no es culpa suya. No se culpe por eso. Nosotros tenemos que estar claros que cada uno de nosotros estamos trabajando con el destino de nuestra alma. Hay mucha gente que cree, no, pero al que Dios quiere salvar, salva, y al que Él va a castigar, castiga, y eso usted no tiene que hacer nada. No. Eso no está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios aparece un sinnúmero de veces la palabra obediencia. Y la obediencia siempre está unida a la salvación. Usted obedece la palabra de Dios, usted obtiene la salvación. La desobedece, pierde la salvación. Tan sencillo como eso. Cuando Cristo hablaba en Mateo 16, le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. En esa época, muchas personas perdieron la vida físicamente por seguir a Cristo. Fueron castigados hasta la muerte. Ahora no nos persiguen así, pero sí nos persiguen espiritualmente, y usted va a obtener una muerte que es peor que la física, porque va a obtener la muerte espiritual si usted se deja llevar por los caminos incorrectos. Y el versículo 26 dice: porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Por qué traje eso? Porque en el mundo lo que hoy se enseña es: tú tienes que prosperar. Tú naciste para todo lo bueno. Tú, si aquel tiene tal cosa, tú la puedes tener. Hermano, esa es la base de la perdición del mundo. La ambición, el egoísmo. Cada persona quiere ser como el otro, quiere tener más que el otro. Como venía hablando yo con mi esposa esta mañana, viendo, aunque se sale un poquito del tema, viendo el problema que tienen ahora mismo los hospitales en Puerto Rico, y leyendo yo que eso es que las compañías de planes médicos le deben unas cantidades astronómicas a los hospitales, por eso no pueden trabajar. Y yo le decía ya: ustedes han visto los miles de millones de pesos que ganan esas compañías. Pero no se conforman con eso, quieren más. Es la ambición del ser humano. Dios no dice en ningún lugar que tú no puedes prosperar. No dice en ningún lugar que tú puedes vivir cómodamente. Al contrario, te dice: tú puedes vivir tranquilamente, gozando y disfrutando lo que Dios te da. Sea poco, disfrútalo poco.
Si es bastante, disfrútalo bastante, pero disfrútalo de la manera que sea agradable a Dios, no como lo disfruta el mundo. Disfrútalo de una manera que sea agradable a Dios, que es el que te permite tener todas las cosas. Pero también tenemos que considerar que cualquier sacrificio que tengamos que hacer no es demasiado grande. ¿Por qué? Porque la promesa es inmensa. El futuro no tiene comparación. ¿Cómo nosotros vamos a tener, como dice en Hebreos 2, en poco esa gran salvación que es tan grande? ¿Quién nos la trajo? El Señor. Nada es más importante que la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, nada debe ser más importante para nosotros que humildemente someternos a la voluntad de Dios, obedecer a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y comenzar a trabajar para que nuestra salvación, pero con temor y temblor, acordándonos que en Juan 14:6 Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tengamos eso siempre presente. Hemos oído la palabra de Dios muchas veces. La hemos oído infinidad de veces. Hemos creído. Si hemos creído, tienes que arrepentirte. Pero yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, yo no he hecho nada malo. Pero has estado apartado de Cristo. Has estado apartado de Dios. ¿Quieres algo más malo que eso? Debes arrepentirte de haber estado apartado de Cristo. Declarar al Señor como tu Salvador. Bautizarte. Ahí hay agua. ¿Qué impide? Como dijo el eunuco. ¿Para qué bautizarse? Para que tus pecados sean perdonados. Para que tú tengas una vida nueva cuando salga de las aguas bautismales. Para que seas revestido de Cristo, como dice el libro de Romanos. Hacer la paz con Cristo. Y entonces, perseverar hasta el fin. No podemos quedarnos a mitad del camino. Que Dios le bendiga. Si alguno está en la condición de tener que hacer las paces con Cristo, este es el momento. Mientras el hermano nos dirige en el himno, puede pasar al frente, que nosotros con mucho gusto lo recibiremos. Adelante, hermano.